doctora Goye, buenos días. La saluda el periodista Alcides Montilla. También ya se van a integrar también mis compañeros Julio Ayala y el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Doctora, buenos días. Deme un comprendido. Muy buenos días. Un saludo a Radio Atalaya, al programa Punto de Vista y a ustedes, los comunicadores que hacen este prestigioso programa. Doctora Goyes, hay la expectativa nacional respecto a la decisión que se tome en la elección de 10 magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que entiendo que ya están muy avanzados los procesos. Explíquenos cómo está la situación, qué problemas han sido superados, cuántos candidatos hay y cuántos candidatos hay por sala. Buenos días, doctora. Buenos días. Sí, el concurso ha caminado ya un porcentaje importante porque hemos pasado la fase de postulación, la revisión de requisitos y de inhabilidades. Hasta allí teníamos inicialmente 266 postulantes cuya postulación fue considerada para el concurso porque complementaron todo el proceso de ingreso de información en la plataforma. De ellos pasaron 172 de los 270, a ver, perdón, ya me equivoqué. De los 266 que teníamos inicialmente, superaron 172 en la fase de revisión de requisitos y de inhabilidades. Y luego, con los 172 pasamos a hacer la revisión de méritos, quedando 117 postulantes que en cambio pasaron a formar parte de la prueba psicológica. La prueba psicológica, cabe señalar, que fue realizada por 6 profesionales contratados, ni siquiera por el Consejo de la Judicatura, sino por un convenio que mantenemos con la Oficina de Lucha contra el Narcotráfico de la Embajada Americana, y ellos colaboraron con esta fase metodológica, contratando los expertos psicólogos que hicieron la revisión a través de un test y también de una entrevista de quienes cumplían con este momento en donde se valoraba si es que los postulantes incurrían en alguna fobia, en alguna parte de su comportamiento, de su psiquis, que les relacionara con situaciones complicadas, como por ejemplo el ser homofóbico, el ser narcisista y otros rasgos que no son adecuados para quien va a ocupar un alto cargo en la Corte Nacional de Justicia. Doctora, dígame una cosa, ¿cuántos exactamente son los postulantes? Y de ahí, ¿qué proceso sigue? Entiendo yo que ahí vienen las pruebas prácticas, ¿verdad? Sí, decía de estos 117, 107 se presentaron a las pruebas psicológicas, todos las superaron, y de allí se hicieron las pruebas de confianza, en donde tuvimos otra vez una exclusión porque no las superaron 35 y nos quedamos con 70 postulantes que ya rindieron la prueba teórica. Este momento estamos en la fase de oposición, que incluye esta prueba teórica y luego viene una prueba práctica. La prueba práctica va a realizarse los siguientes días de agosto, entre el 20 y el 24, si no estoy mal. Y en la prueba teórica, en la prueba práctica, perdón, va a conformarse tribunales, grupos de 3 expertos que son abogados que provienen de los colegios de abogados, de las universidades, y también de personas que han tenido una trayectoria importante en el pasado, y con ellos se va a realizar la valoración práctica de la defensa de 2 casos que tienen que hacer los postulantes. Allí Doctor, tendremos ya los puntajes definitivos y finalmente se abre una etapa de impugnación en la cual la ciudadanía puede hacer denuncias, si es que conoce temas que cuestiona la probidad, si es que conoce temas que cuestione la probidad, que vaya a poner en cuestión, si es que llega a ser juez, su actitud ética en la Corte Nacional. Esto pueden hacerlo las organizaciones sociales, las organizaciones que están encargadas de los temas de justicia,
pueden hacerlo las veedurías nacionales, internacionales, los ciudadanos en general, los colegios de abogados, y nosotros estamos promoviendo, por ello hemos publicado toda la información a efectos de que se hagan las impugnaciones del caso y se pueda definir en la parte final la idoneidad de los postulantes, y de los que resten habrá que hacer la selección, la determinación de quiénes son los ganadores, porque recuerde que es un concurso en donde prima el puntaje, pero también tenemos que aplicar el principio de paridad. Doctora, ¿y cómo están distribuidas las salas para efectos de que reciban a los, a los nombrados? A ver, tenemos que elegir, hablando de jueces titulares, 3 jueces en materia penal, 3 jueces en contencioso administrativa, 2 en civil, 1 en familia y 1 en contencioso tributario. Se había anunciado que este proceso de selección iba a tener el uso del polígrafo. No, 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 no. Más bien, ese tipo de pruebas de confianza, polígrafo, análisis del iris del ojo, estrés de voz, que son pruebas, que son test que se someten, pero analizando cuál es la reacción fisiológica que tiene la persona que está siendo, que está sometida a la prueba. Se lo planteó para la evaluación, ¿no? Y eso está vigente, pero la evaluación es otro proceso, es analizar a quienes están actuando este momento en la función judicial. Y para el concurso no se había planteado una prueba de esta naturaleza. Doctora, antes de darle paso a mis otros compañeros, permítame otra pregunta. Hoy leía una declaración del que fuera presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, que ya renunció, ¿verdad? Y él dice que el país tiene que estar muy expectante del concurso de nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Se justifica esa expectativa que él dice que hay que tener en lo que tiene que ver con la elección de estos jueces? Mire, la selección de jueces de Corte Nacional de Justicia es un tema fundamental para el país, ¿no? Y el que escojamos de entre quienes se han postulado, porque eso hay que tener claro, el proceso de selección va escogiendo sobre la base de las reglas del juego que están establecidas del grupo que se presentaron, no de los que no se presentaron. Entonces, las diferentes fases va sacando, digamos, van superando aquellos que tienen las habilidades para tener, por ejemplo, los mejores puntajes. Y de hecho, una de las cosas que desde la vocalía que yo ahora ocupo he impulsado durante todo este proceso es el principio de publicidad, justamente para que toda la ciudadanía, los medios de comunicación, las organizaciones que trabajan con el tema justicia, las veedurías nacionales, las veedurías internacionales, tengan la posibilidad de revisar todo lo que sucede a lo largo del concurso. Pero esa revisión tiene que hacerse con responsabilidad, tienen que chequear la información, tienen que dar datos específicos, porque oigo allí algunas intervenciones de carácter general, ¿no? Y con frases que pueden dejar entredicho que hay que tener dudas, ¿no? El proceso está abierto. De mi parte, estoy dispuesta a explicarle a todo el mundo, porque además se han tomado decisiones desde el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, sobre las exclusiones, sobre las recalificaciones, sobre los tribunales que están conformando para hacer calificación de méritos, para hacer bancos de preguntas, para hacer recalificaciones, para hacer prueba práctica y prueba teórica. Hay tanta gente que ha actuado en el concurso que no han sido los vocales del Consejo de la Judicatura, sino expertos que han sido incorporados y que además han actuado con una labor patriótica apoyando al proceso. Caso contrario, no sería posible hacer este proceso. Yo lamento mucho que en nuestro país se quiera meter en el mismo saco. Ayer le dije a una periodista del diario Expreso, porque creen que hacer buen periodismo es tener una idea maledicente. Mire, yo he sido una persona que ha denunciado muchos hechos irregulares en el pasado, pero nunca con irresponsabilidad, siempre demostrando
Aquí está la documentación. Nosotros hemos acusado a alguna gente de que ha usado documentos falsos en concursos, pero les hemos demostrado, aquí están los documentos. Ese nivel de responsabilidades que les solicito al periodismo, a las organizaciones sociales, a los actores, la información está abierta. Tráiganos la información que consideren que está errada, que no es correcta, porque es allí donde tendría que intervenir el Consejo de la Judicatura. Pero decir solamente cosas en términos generales no le es saludable si es que queremos recuperar además la confianza en las instituciones, ¿no? Las 8 de la mañana, 38 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con la vocal del Consejo de la Judicatura, la doctora Solanda Goyes. Vamos a darle paso a nuestros compañeros, el ingeniero Andrés Mendoza Paladín, y si no está, pues nuestro compañero Julio Ayala. Por favor. Bueno, mientras mantenemos ese enlace con nuestros compañeros, doctora, hay la preocupación lógica del ciudadano ecuatoriano, ¿verdad? Cuando está en la expectativa de saber quiénes van a ser los nuevos. Ahí está Julio. Julio, por favor, buenos días. Adelante, usted tiene la palabra. Gracias, Alcides. Buenos días a ti. Buenos días también a nuestra distinguida invitada, la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Lamentablemente, por problemas técnicos, no nos podíamos enlazar hasta este momento. Acá en la península de Santa Elena, en Palmar, donde estoy habitando, cae una pertinaz llovizna desde la madrugada y parece que eso pudo haber afectado un poco el tema de la internet y recién logro conectarme. Pero por favor, como no estoy al tanto de la entrevista, continúa, por favor, más adelante me enlazo. Correcto, doctora. Le adelantaba, doctora Goyes, ¿verdad? La expectativa ciudadana respecto a la elección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, sobre todo porque hemos tenido estos antecedentes, ¿verdad? La depuración judicial es inminente, la cantidad de casos de corrupción amerita que se ponga mano dura para evitar que la justicia sea como hasta ahora, siga siendo politizado, manejada por los políticos, ¿verdad? ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué expectativas tiene usted de esta preocupación del ciudadano? Yo creo que es una preocupación legítima, ¿no? De hecho, si revisamos los niveles de credibilidad que tiene la función judicial ahora, pues sabemos, ¿no? Que 9 de cada 10 u 8 de cada 10 ecuatorianos, ecuatorianas no creen en el sistema judicial y eso es grave. También cabe decir que el intento de cambiar esa realidad se está haciendo desde el Consejo de la Judicatura. Yo puedo hablar por la vocalía a la que represento. De hecho, he impulsado una política de control disciplinario, de transformación, porque antes control disciplinario ha sido utilizado para perseguir a unos, para absolver a otros teniendo responsabilidades. Y al menos en los 4 meses, quisiera preguntarles si es que ustedes han tenido acceso al informe que yo le he presentado a los medios de comunicación y al país, en donde mostramos que 53 funcionarios en 4 meses han sido destituidos. Muchos de ellos han sido destituidos por haber estado relacionados con hechos de corrupción. Y de esos, 25 son jueces y juezas. Mire, yo le ponía una comparación en una conversación a alguien. Solo usted, imagínese que el día de mañana en un colegio en donde usted tenga relación, en una entidad, en una empresa, se destituye a 25 gerentes, se destituye a 25 maestros de alto nivel. Es realmente una acción fuerte. ¿Por qué? Porque es una remesón. Nosotros hemos separado 25 jueces y juezas de la función judicial por haber actuado erróneamente y tenemos otros tantos que están en proceso y que tenemos que analizar si es que amerita la destitución, porque han habido declaratorias jurisdiccionales previas que implica un informe de un juez superior, incluida la Corte Constitucional, en donde ha señalado que tales o cuales jueces han actuado equivocadamente. En
garantías jurisdiccionales, en medidas cautelares, en otorgar libertades a través de estos mecanismos que no son los que tienen que utilizarse para liberar a personas que están condenadas penalmente o para realizar, otorgarles, ¿no? Otorgarles beneficios o derechos que no estaban todavía ganados, sino que a través de la acción se busca obtenerlos, indemnizaciones elevadas que no tienen nada que ver con la razón de ser de la garantía jurisdiccional, etcétera, etcétera. Ha habido una mano firme. Yo he impulsado esa política con toda la convicción de que es necesario, porque no pueden estar los malos elementos contaminando la función judicial y ellos son los culpables de esta disminución de la credibilidad de la función, porque en la función judicial hay excelentes funcionarios, hay jueces y juezas que tienen al día sus despachos, que trabajan con mística, con dedicación, y no puede ser que por aquellos que actúan mal ahora se diga que toda la función judicial ha perdido valor. No es así. Y yo creo que este proceso está coadyuvando a tener esta medida necesaria de excluir a quienes no cumplen con el perfil. Y volviendo al tema de Corte Nacional, también la intención es hacer un proceso abierto. Le repito, está a disponibilidad toda la documentación del periodismo, de los ciudadanos, de las organizaciones. Esa es una forma como, nuevamente lamento decir que he sido yo, pero yo he empujado fuertemente que se publique la información, porque, mire, yo provengo, ¿no? La gente que me conoce, provengo de trabajar desde los movimientos sociales, provengo del movimiento de mujeres, de las organizaciones que hemos dado una pelea fuerte por el sistema democrático en el Ecuador, que se debilita constantemente por justamente lo que le genera desconfianza a la ciudadanía, porque se va a las instituciones a defender intereses personales de grupo y no los intereses de la razón de ser de la institución. En estos Correcto, meses doctora. yo he intentado trabajar por las razones que tiene la función judicial y el Consejo de la Judicatura, y así lo haré todo el tiempo que esté aquí en el Consejo, ¿no? Las 8 de la mañana, 45 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con la doctora Solanda Goyes Quelal. Ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, doctora Goyes. Mucho gusto de saludarla nuevamente. De sus palabras, entiendo, se derivan acciones muy positivas. Pero tengo una pregunta que hacerle. Estos jueces, estos funcionarios de la función judicial que han sido sancionados, tienen la opción de regresar. Y le hago esta pregunta, porque cuando yo fui director nacional del Registro Civil, iniciábamos juicios administrativos contra funcionarios que se los había encontrado en hechos de corrupción. Y ellos iban al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y nos ganaban todos los juicios. No había un juicio ganado por el Registro Civil, uno solo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la oportunidad de coimar muchas veces a los jueces, cosa que la institución como institución no puede hacerlo. Y entonces regresaban orondos y lirondos, teníamos que pagarle durante todo el tiempo que habían estado afuera y hasta nos sacaban la lengua. Entonces, a esa situación me aboco yo y le pregunto, ¿hay algún mecanismo para que esto no suceda y estos malos funcionarios no regresen a la función judicial? Yo tuve que en esa época sacarles boleta de captura y cuando fugaban, allí los podía sancionar con los 3 días de ausencia. Pero mientras tanto, cuando iban al Tribunal de lo Contencioso, nos ganaron absolutamente todos los juicios, doctora. ¿Cómo hacen ustedes para que esa situación que están tomando sea una situación enérgica y definitiva? Julio, usted tiene mucha razón de lo que comenta de su experiencia. Eso le pasa lamentablemente a la función pública, ¿no? Hay una lógica de demandar, luego dejar que pase un tiempo, demandar y retornar. Ahora no solamente se ha utilizado el contencioso administrativo, sino también se utilizan las garantías jurisdiccionales, la acción de protección.
En ese sentido, yo estoy impulsando un proyecto interno aquí en el Consejo de la Judicatura para que nosotros vamos a hacer una revisión de todas las causas por las cuales se ha dado decisiones de restitución a quienes han sido destituidos a través de garantías jurisdiccionales, a fin de revisarlos si se han cumplido los parámetros que estableció la Corte Constitucional. Esto es que tiene que respetarse la competencia territorial, porque muchos optan por irse a otros lugares a presentar las garantías jurisdiccionales en donde les resulta más fácil orientar a un determinado juez. Hemos visto ya lo que sucedió en varios casos, ¿no? Estoy hablando de realidades, no estoy hablando de supuestos. Y a ver, también otro parámetro que ha establecido la Corte Constitucional es el hecho de que la garantía jurisdiccional es excepcional. No puede ser utilizada como que fuese una acción ordinaria, porque efectivamente el contencioso administrativo es el que debería conocer si es que existen las supuestas violaciones de legalidad que a veces se demandan. Y en ese sentido, yo creo que si acumulamos esta información y la entregamos a la Corte Constitucional, va a ser posible poner una alerta dentro de la función judicial de que tiene que utilizarse de manera correcta, porque si algo hemos detectado es que habiendo la obligación de remitir las garantías jurisdiccionales a la Corte Constitucional para que ésta pueda cumplir con su labor de selección, esa es una competencia que tiene la Corte Constitucional, seleccionar los casos que considera son relevantes para su análisis y para emitir precedentes. Entonces, ¿cómo puede hacerlo si no conoce todas las acciones que no han llegado desde la función judicial, desde las unidades judiciales, cuando los jueces y juezas tienen esa obligación de hacerlo? Estamos en esa investigación y pronto tenemos resultados, y yo creo que una forma de poner un pare a si es que han habido abusos en este tipo de causas sería ponerle en conocimiento de la Corte a través de este mecanismo. Y respecto de los tribunales contenciosos administrativos, yo creo que también allí es necesario que las instituciones públicas cambien el discurso, ¿no? Porque, por ejemplo, mire, le voy a conversar en los casos purga, plaga, metástasis, la defensa que presentan los sumariados en el ámbito disciplinario es que no podría el Consejo de la Judicatura destituirlos porque no existe una sentencia penal editoriada que determine su inconducta en ámbito penal, ¿no? Y una de las que yo he dado, que le digo, en el pasado se repetía mucho esto, también aquí en el Consejo de la Judicatura, en el control disciplinario, y una de las está con el orgánico de la función judicial lo dice, y también lo dice el orgánico integral penal. La sanción administrativa es totalmente independiente de la materia penal, entonces no pueden escudarse que no hay sentencia para que se les la conducta administrativa, y desde la cual se tiene que analizar la conducta administrativa es desde la visión de ver que una institución pública. Una institución pública tiene que guardar todas los componentes, los elementos que hagan que funcione en relación al ciudadano. No puede convertir en un derecho per se el elaborar la función pública, sino siempre en relación al ciudadano. Esa es la razón de ser una institución. Por lo tanto, también es un tema de debate con las propias cortes, con los propios tribunales, para ir girando esa mirada. Yo estoy en desacuerdo con una sentencia emitida, por ejemplo, con la Corte Nacional de Justicia, que dice que por caso fortuito se le podría dar vacación a quien tiene una prisión preventiva. Y hemos dicho, al menos yo así lo he dicho, lo he señalado en el Pleno del Consejo de la Judicatura y públicamente. A ver, veamos qué tipo de prisión preventiva. Porque si es de una preventiva, en caso en donde pone en cuestión la futura imparcialidad, la futura credibilidad de lo que es ser un juez,
la función judicial, el Consejo de Judicatura, tiene que actuar para preservar ese tipo de credibilidad de la función pública. Nadie le está determinando que sea por anticipado culpable en términos penales. Defiéndase en términos penales en el proceso penal, pero nosotros tenemos que resguardar la credibilidad de la función. Mire que aquí cuando yo llegué, habían funcionarios, fiscales, jueces, con auto de llamamiento a juicio, y hay norma expresa que deberían ser separados de la función judicial y no se lo hacía. Y he impulsado aquello y estoy promoviendo incluso un proyecto de reforma reglamentaria para quitarnos la carga de procedimientos que han puesto para obstaculizar que se ejecute algo que está en la ley. ¿Y quién lo ha hecho eso? Funcionarios. Funcionarios que tienen una lógica de obstrucción del resguardo de la función judicial como un ente que tiene que elaborar con toda la eficiencia y con personas que están absolutamente desligadas de problemas que pongan en cuestión su credibilidad en las judicaturas. Allí, para ponerle un ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, del caso del fiscal, ex fiscal ya ahora, Izquierdo, que está relacionado con el caso Naomi, un caso que a decir de su madre era femicidio, a decir de la función judicial se lo trató como violencia psicológica y tenía auto de llamamiento a juicio y seguía siendo fiscal por más de 2 meses y nadie se atrevía a tomar la decisión porque además toda la gente se pone con temores, entonces si va a tener temores, va a tener dudas de lo que tiene que hacer, no debería ser funcionario público, les he dicho a varios. Aquí hay que tomar la decisión porque la ley nos dice quien tiene auto de llamamiento a juicio no puede ser funcionario judicial y lo que hay que hacer es ejecutar y así conseguimos que se ejecute. Entonces hay que, es tema de una pelea constante, ojalá la función pública se llene de personas que estén dispuestas a trabajar en la razón de ser de las instituciones y al menos de mi parte eso es lo que no me falta, voluntad, deseo de hacer las cosas y lo haré mientras yo tenga el cargo, ¿no? Doctora Goyes, sin embargo, le pregunto una cosa. La policía se queja permanentemente de la situación de que los presos entran y salen como Pedro en su casa. Y dicen que muchas ocasiones son los jueces corruptos. Pero también tengo entendido de que muchas veces ni los partes ni las pruebas se presentan como es debido y lo hacen también muchas veces hasta para favorecer al delincuente. ¿Qué coordinación existe entre la función judicial y, por ejemplo, la policía para que, por ejemplo, las cosas se hagan mejor y no tengamos que estar echando toda la vida tampoco, porque no, también podría ser una exageración, echarle toda la vida la culpa a los jueces, ¿no? A veces también la policía no cumple con sus funciones, la fiscalía no lo hace bien y sin embargo todo el mundo piensa es el juez, es el juez. ¿Qué coordinación existe al respecto, doctora Goyes? Mire, Julio, yo le agradezco sus palabras. Sabe que las voy a tomar y las voy a reducir a escrito porque el día de hoy, justamente por lo que usted dice, yo estaba con esta preocupación y estaba pensando plantearle al presidente del Consejo de la Judicatura que tenemos que actuar de una manera coordinada con la policía y con las otras instancias, ¿no? Porque yo no le quito razón a alguien que dice dedicamos un tiempo, dedicamos recursos, hacemos esfuerzos y después eso se diluye. Entonces hay que determinar por qué razones se diluye, cuáles son las causas, qué es lo que está sucediendo. A lo mejor es lo que usted dice. A lo mejor sucede que hay personas que quieren favorecer, gente que está en el proceso judicial que quieren favorecer. De hecho, en otros casos hemos detectado que eso existe, ¿no? Entonces, para evitar que tengamos esta reacción en el sentido de que es la función judicial la que libera, son los jueces los que liberan. Muchos, como usted bien señala, seguramente no tienen los elementos para tomar una decisión, para dictar una prisión preventiva, porque quien tiene que demostrar que hay las razones y justificar que pudiera ponerse en riesgo, por ejemplo, la comparecencia a juicio, que es una de las razones que da el Código Orgánico Integral Penal, a quien le corresponde hacer eso es a la fiscalía. Entonces hay que ver si cumplió con ese paso para que el juez tenga los elementos o no los cumplió. Pero para ello tenemos que trabajar en coordinación. Ahora mismo,
le voy a sugerir y voy a tomar sus palabras, Julio, por lo prestigiosa que es la emisora a la que ustedes representan en la provincia del Guayas, esta preocupación para trasladarle y decir, tenemos que sentarnos a coordinar. Deberíamos, los convenios existen, pero tenemos que tener sistemas, mecanismos concretos de cómo resolver y luego cómo prevenir, cómo esto no sucede. ¿Cuál es la función que tiene que cumplir aquí el Consejo de la Judicatura? Nosotros, por ejemplo, podríamos explicarle a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a las otras entidades que tienen que, al SNAI, que tienen que mirar cuáles han sido los elementos y necesariamente tienen que poner una denuncia. Nosotros no podemos actuar sin esa denuncia y con esa denuncia se le tiene que llevar a un juez superior para que emita un informe que se denomina declaratoria jurisdiccional previa. Y en caso de que el juez superior diga, sí, efectivamente aquí el fiscal actuó mal o el juez actuó mal, nosotros podemos asumir aquello para tomar medidas respecto de los operadores de justicia. Pero mientras no vean que hay esa actuación coordinada, pueden seguir sucediendo las cosas sin que solamente nos quedamos en la declaración pública. Por eso es que es necesario hacer lo que usted está indicando. Hay que establecer mecanismos de coordinación y eso es lo que yo pienso proponer para tratar de resolver este problema que causa también unos efectos de desconfianza en la ciudadanía, ¿no? Así es, doctora Goyes, gracias. Está con nosotros nuestro director, el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, que continúa con este importante diálogo. Andrés, buenos días. Muy buenos días, don Julio Ayala Serra, las 8:58. En efecto, escuchando y viendo la muy interesante entrevista con la doctora Solanda Goyes Quelal. Y quiero aprovechar, Julio, Alcides también, al saludarlos a ustedes y darle el grato bienvenida a la doctora Goyes. Decirle que no recibimos ese informe que usted realizó para los medios de comunicación y para la prensa. Sí nos interesa tenerlo justamente para poder hacer un seguimiento y para poder tener un conocimiento mucho más real de la situación actual que se da respecto a jueces, juezas y concursos, no solo en la Corte Nacional de Justicia, sino a nivel de las diferentes cortes provinciales y judicaturas provinciales, que tienen también una serie de inconvenientes, pero especial todos los procesos de sanciones y de destitución que se han dado desde que usted está en dichas funciones. Veo que además usted tiene una amplia trayectoria en la lucha justamente a favor de los derechos de la mujer. Ha sido parte de varios colectivos como Nosotras por la Democracia, Asamblea de Mujeres de Quito, Mesa de Convergencia, y una hoja de vida realmente muy destacada. Yo le pregunto dentro de esto, si no cree usted que el hecho de estar cambiando cada cierto tiempo, porque no pasa mucho tiempo y cambia el titular de la Corte, del Consejo de la Judicatura, esta falta de estabilidad y encima cada caso pues es con bulla, con controversia política, pues no le hace bien a la Administración de Justicia que le corresponde justo al Consejo de la Judicatura. O sea, es la entidad que debería de estar con la mayor estabilidad y ser lo más técnica y apolítica posible, ¿no? Sí, usted tiene razón, Andrés, en que lo deseable es que existe estabilidad de quienes las instituciones, ¿no? Por eso la Constitución prevé que tengan un periodo. De hecho, el Consejo de la Judicatura se nombra para periodos de 6 años y quien viene delegado de la Corte Nacional de Justicia se supone que debería presidir por 6 años. Pero vea usted que hay los problemas de carácter, de diferente carácter, ¿no? ¿De dónde proviene el Consejo de la Judicatura que está ahorita en funciones? La mayoría, ¿no? Porque en mi caso
fue posterior la designación, proviene del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, que fue producto de una consulta popular realizada en el año 2018. Consulta popular que buscaba poner fin a la cooptación de todas las instituciones que conocemos. Lo hizo el periodo bajo la presidencia del señor Rafael Correa. Esa es la historia. Y entonces se nombra un consejo transitorio y el consejo transitorio nombra vocales del Consejo de la Judicatura, de los cuales ninguno subsiste. Ninguno. Déjenme enumerar. Uno destituido por juicio político. Tres personas han renunciado. Antes, estoy hablando de la doctora María del Carmen Maldonado, del doctor Jorge Moreno y de la doctora Patricia Schettini. Renunciaron. Y luego viene los procesos penales en contra del doctor Juan José Morillo, por lo cual se le removió, y de la doctora Maribel Barreno, a quien se le removió. ¿De qué terna vinieron ellos? Vinieron de la terna de la Fiscalía, vinieron de la terna de la Defensoría Pública de entonces. Entonces, mire, estoy haciendo este recuento porque yo creo que a los ecuatorianos sí nos toca tomar una serie de decisiones, ¿no? Si el Consejo Tiene toda la razón. Es un muy buen recuento para saber la génesis de todo esto, ¿no? Así es. Y entonces, resulta que las que eran suplentes, la doctora Yolanda Yupangui, suplente. El doctor Mel Benavides fue nombrado como suplente de Juan José Morillo de la terna de la Defensoría Pública. Quien le habla, suplente de Javier Muñoz de la terna que provino del Ejecutivo. Estamos dando la cara y tratando de resolver los problemas que ha tenido el Consejo de la Judicatura de una administración que ya actuó 5 años antes que nosotros. Y nosotros nos hemos visto abocados a resolver el problema de Corte Nacional de Justicia, a resolver los bancos de elegibles. Yo he puesto sobre el tapete público también el tema de la evaluación que no se ha hecho durante tantos años. Pero mire, dada la debilidad de las instituciones que tenemos, mucho sí depende de las personas que se ponen en las instituciones. Y eso hay que decirles dónde está el origen. ¿A quién ponen en las ternas y a quién define el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ocupar el cargo? Entonces, si todos los actores no tenemos un mínimo acuerdo de que hay que poner buenos perfiles en las instituciones, difícilmente vamos a cambiar el país, ¿no? Porque si se sigue pensando que las instituciones son botín para algo, no hay salida. Entonces, mire, yo tengo hasta puesto, algún día dije voy a cambiar porque no creo que tiene toda la razón usted. Tiene toda la razón. Yo lo he venido diciendo aquí y lo hemos comentado con Julio, con Alcides, de que los nominadores, la Fiscalía, la Presidencia de la República, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que además lo han cambiado en algunas ocasiones también. Me refiero desde el 2019 para acá. Defensor público, el mismo Asamblea Nacional, deben de revisar a quienes mandan en las ternas, pues, si no es tan difícil, o acaso ponen nombres que solamente uno lo mete en Google y ya salen cosas que son cuestionables. Lo que usted dice es algo que me parece muy importante, doctora Goye. Sí, y yo creo que le estaba haciendo referencia de un pensamiento que yo lo Sí, creo. le interrumpí, perdón. Lo puse en mi Twitter, debí haberlo cambiado, no sé si cabe o no cabe ahora que estoy en este cargo, pero antes de ello yo puse en el Twitter, ¿no? Si no llegamos a un acuerdo mínimo, no vamos a salir de la crisis, ¿no? ¿Y quiénes son los que tienen que tener un acuerdo mínimo? Quienes ejercen el poder. Quienes ejercen el poder, porque si no definimos que es necesario hacer cambios trascendentes y partir por quienes están en las instituciones, no va a haber posibilidad en el futuro. O sea, vamos a seguir en el mismo círculo. Vea, yo ya tengo algunos años de transitar por varias partes, ¿no? Y ha sido lo mismo.
Corte Nacional de Justicia 1997 nombrada, después de ello la destitución que hizo Lucio Gutiérrez a través de una mayoría en el Parlamento, Pichicorte, luego hicimos concurso, es el primer concurso que se hizo en el año 2005 para nombrar una nueva corte, de allí Estuvo vino un año sin corte, ¿no? Un año sin Corte Nacional de Justicia. se hizo el concurso, se nombra una corte que era de carácter vitalicio, llega a la Asamblea Constituyente, la echa abajo, nuevo concurso, ahí vinieron los jueces que fueron nombrados y posesionados en la época de Paulo Rodríguez, creo que era. De allí hubo un nuevo concurso y abajo las administraciones de IAL, y así hemos pasado, y muchas instituciones sin cumplir los periodos, y no es que yo estoy diciendo que tienen que cumplir los periodos porque mucha gente ha sido retirada de las instituciones, obviamente porque no cumplió lo que tenía que hacer. Entonces, el debate lamentable en nuestro país es que tenemos que, ya no tenemos mecanismos que inventar. Nosotros hemos pasado por los mecanismos de concurso, por la designación mediante ternas. Estoy hablando de las instituciones en general, a veces de los colegios, de lo que se denominan los colegios profesionales que vengan desde las asociaciones, que vengan desde las organizaciones civiles. O sea, hemos probado de todo tipo de designaciones y hasta ahora no es que tenemos así un resultado por lo que usted señala, ¿no? Ahora, también hay una desconfianza en los concursos, por ejemplo. Claro, como hubieron concursos, yo misma fui víctima en 2 concursos que los gané, los 2, tenía Así ganados veo, los... para el Consejo Nacional Electoral en el 2014, ¿no? En el uno cambiaron la resolución para ponerme de suplente y luego de suplente nunca me principiaron pese a que hubo dos renuncias que correspondía a mí asumir. La consigna era allí que yo no tenía que llegar. Y luego en el Consejo de Participación Ciudadana también postulé, gané el concurso y me pusieron 7ª suplente. Yo que tenía Increíble. una participación ciudadana, terminé en el último puesto, mientras le hicieron ganar a gente que en su vida había hecho participación ciudadana. Entonces, con todas esas experiencias se le da razón a la gente de que no quiera participar. De hecho, vean, el concurso de Corte Nacional, que ahora a mí me ha tocado estar del otro lado y en donde he estado vigilante en todos los momentos, mucha gente no se quiso postular. Yo hice campaña para que se postulen. Hablé con los líderes de las organizaciones sociales, hablé con el movimiento de niñez y les dije, dejen de estar pidiendo que se haga lo cual cosa. Sugieran nombres para que la gente que ya tiene formación, que tiene un bagaje, una historia, sea la que llegue a las instituciones y que postulen y estén en el concurso y den la pelea dentro de los mecanismos que establece nuestra legislación, nuestra constitución. La gente dice, no, ¿para qué? Yo no me voy a exponer, vivo más cómoda afuera, aquí exponerse a lo público es para que con razón o sin razón te estés Te sujeta persigan. al escarnio público. Así es. El, y luego dicen, no, otra gente dice, yo tengo mayores ingresos en lo privado y encima de eso con todo el trabajo que implica ir a ser juez y mucha gente que tiene altos perfiles no presentarse. Y Doctora, entonces tenemos que escoger los que se presentan. sí, tienes toda la razón. Yo voy a ir con Alcides Montilla porque el tiempo se nos ha venido encima. La charla realmente ha estado estupenda. Más adelante tendremos hoy también como invitada a la ex fiscal general, a la doctora Mariana Yepes, con quien vamos a seguir hablando de los problemas de la función judicial, eso en lo que tiene que ver ya al Ministerio Público. Pero voy a ir con Alcides para ver si tiene alguna otra inquietud Ingeniero, agradeciéndole. Sí, Alcidito. Ingeniero, me da pena decirlo, pero ya no tenemos tiempo, oiga, porque ya está nuestra siguiente invitada en línea. Ah, ok. Entonces, oiga, yo la vamos a volver a molestar más adelante, doctora Solanda Goye. Gracias. Muy interesante. Con gusto. Y ha sido muy grato conversar con Alcides, Julio, Andrés sobre estos temas, ¿no? Que son de interés nacional. Les voy a pedir que por favor les saluden a la doctora Mariana Yepes de mi parte, porque ella también está colaborando ahora
con el Consejo de la Judicatura en el proceso de elección de jueces, y creo que es importante que mientras más personas estén arrimando el hombro, pues creo que le vamos a tratar de dar lo mejor al país, al menos en este proceso, ¿no? Le enviaremos su Gracias. saludo a la doctora Mariana Yepes, y como usted dice, mientras más personas reconocidas y con experiencia, pues es mucho mejor, como usted dice, y que quieran participar, porque la mayoría ahora no quiere participar en temas públicos.